Ya más puse prender la cámara. Ah, ok. Muchas gracias. Sí. Ya está grabando, ¿verdad? Bien, entonces la primera pregunta es, ¿cuál es el tiempo para diagnosticar el trastorno de depresión mayor? Tiempo para diagnosticar trastorno de depresión mayor. Recuerden, no anotamos preguntas, solo respuestas. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el tiempo para diagnosticar distimia? Distimia. Tercera pregunta. ¿Cuál es la edad para diagnosticar el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo? Edad. Primera pregunta es tiempo para diagnosticar. O sea, ¿cuánto tiempo tiene que tener la sintomatología para diagnosticar depresión mayor? La segunda, ¿cuál es el tiempo que tiene que estar presente la sintomatología para diagnosticar distimia? La segunda. Y la tercera, ¿cuál es la edad para diagnosticar el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo? ¿Sí? Cuarta pregunta. Ay, yo no sé por qué no vale 100% el examen. No soy cruel. Lástima que no puedo reír mucho ahora. Porque si no se me abre la herida. ¿Qué pregunta vamos? Cuarta, ¿verdad? Cuarta pregunta. A ver. La cuarta pregunta. Ya. ¿Cuáles son los especificadores para diagnosticar la gravedad de una depresión? Existen 3. ¿Cuáles son esos 3 clasificadores? Para diagnosticar la gravedad de la depresión. Y la última. ¿Cuál es la diferencia entre el cuadro clínico o entre los síntomas de la depresión en niños y en adultos? ¿Cómo se distingue? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Hay un síntoma que distingue que un niño está padeciendo depresión en torno a la sintomatología de los adultos? Se da en niños y adolescentes y en adultos es diferente. Voy a repetir todas las preguntas y concluimos con esto. Primera pregunta, ¿cuál es el tiempo para diagnosticar depresión mayor? Segunda pregunta, ¿cuál es el tiempo para diagnosticar distimia? La tercera pregunta es, ¿cuál es la edad para diagnosticar el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo? Cuarto, ¿cuál es la diferencia entre... la cuarta era los especificadores. ¿Cuáles son los 3 especificadores para diagnosticar la gravedad de la depresión? Y la quinta, ¿cuál es la diferencia del cuadro clínico de la depresión en niños, adolescentes y adultos? 5 preguntas. ¿Están listos?
Listo. A ver, ok, ¿quién quiere ayudarme a responder la primera pregunta? ¿Cuál es el tiempo para diagnosticar depresión mayor? Son 2 semanas. 2 semanas. ¿Cuál es tu nombre? Casi. Jazmín, ¿qué? Casi. Aquí de este lado. Jazmín Martínez. Sí, 2 semanas. ¿Para un mes? No, para diagnosticar depresión mayor, 2 semanas. Ok, la siguiente pregunta, ¿cuál es el tiempo para diagnosticar distimia? 2 años. 2 años. ¿Tu nombre? Maritza. Maritza, ¿qué? Nájera. Ok. Tercer pregunta, ¿cuál es la edad para diagnosticar el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo? ¿Qué edades? 17 años en adelante? No. No. De los 6 años en adelante. De los 6 años en adelante hasta los 18. ¿Tu nombre? Arturo Camacho. Para diagnosticar el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo, no puede ser menor a los 6 años y se dice que es entre los 6 y los 18 la prevalencia en ese trastorno. ¿Y cuáles son los 3 especificadores para diagnosticar la gravedad de la depresión? Esa es un regalo, ¿eh? Leve, moderado y grave. Era un regalo que les quise dar y ni así lo aprovecharon. La última pregunta. ¿Cuál era? Ya se me olvidó. El cuadro de... Ah, sí. ¿Cuál es la diferencia entre el cuadro clínico de la depresión de un niño, un adolescente y de un adulto? En los niños, ¿cómo se va a presentar? La diferencia es el deterioro de funcionamiento, o sea, el funcionamiento que un adolescente y un adulto pueden tener. El tiempo de duración en adultos dura 2 años y en niños 1 año. Sí, la distimia, pero ¿cómo se manifiesta? O sea, quiero un síntoma, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que manifiestan los niños que no se manifiestan en los adultos? ¿Son irritables, profesor? Exacto. La irritabilidad, la rabieta, son signos de manifestación del trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo que no está presente en los adultos. ¿Y tu nombre? ¿Quién participó? ¿Que me dijo la respuesta? Daniela Vera. ¿Daniela Vera? Sí. Gracias, Daniela. Sí. Y la verdad es que no hablen. Sí puede haber aislamiento, pero el síntoma más prevalente es la irritabilidad y la rabieta en los niños y en los adolescentes. Así se puede manifestar. Entonces el aislamiento, o sí lo digo. No. No, es que no es el... en los adultos sí se da el aislamiento. Pues por eso no está diferente. No, porque en los niños también se da. Pero no. En niños y adultos sí se da. La diferencia es esa, la irritabilidad y la rabieta que se hace presente en los niños. Ok, pues muy bien, como podrán haberse dado cuenta, otra vez, no leyeron. Y si leen, pueden hacer la tarea, que era el cuadro comparativo de los trastornos depresivos. Con mucha tristeza habrá que decirlo, de los 77 alumnos que tengo, solo entregan 30, 23. No todos se entregan. Y es ahí cuando digo, el examen debería de valer 100. Pero vamos a pelear para que valga 100. 100 preguntas, 100 puntos. Bueno, pues vamos a comenzar entonces. Fíjense que para hablar de la depresión, no, hoy no, hoy observarla. Para hablar de la depresión,
atención, atención. Para hablar de la depresión, hoy quise hacer como una analogía que nos permita entender un poco más acerca de este trastorno. Y no sé dibujar mucho, como podrán darse cuenta, pero la analogía es una botella. Imaginemos esta botella. Bueno, me gusta más que tenga esta rosita. Imaginemos esta botella que tiene esta rosquilla. Esta botella es esta. Los que están en línea, coloquen una botella imaginariamente boca abajo, con la rosquilla hacia abajo. Y fíjense que vamos a imaginar que la botella es una persona. Esta botella tiene agua. Es capaz de contener esta agua. Pero hay situaciones en la vida de una persona que puede hacer que esa agua llegue a su límite. Recuerden que aquí arriba no tiene nada. Este sí tiene su bordecito, pero aquí arriba no tiene nada. Llegan situaciones estresantes de la vida, problemas, angustias, la pérdida del trabajo, la pérdida de algún ser querido, que hacen que esta agua suba o incluso llegue a su nivel y comience a desbordarse. Así es la depresión. Pero, ojo, hay algunos neurotransmisores. ¿Qué hacen los neurotransmisores? Ya vieron anatomía, ¿no? Los neurotransmisores hacen que se comuniquen las neuronas a las sinapsis. La sinapsis. Para que podamos proyectar información. Sí, hace que se conecten las neuronas, ¿no? Entre las dendritas, estas sustancias químicas permiten que haya esa conexión. Fíjense que con una persona, y estos neurotransmisores van a funcionar como reguladores de la válvula que hay en esta botella. Para que esta botella se abra, no la voy a abrir, si la abro, va a comenzar a salir el líquido. Que no se abra por completo, pero si yo le abro un poquito, va a comenzar a brotar este líquido, ¿no? Estos neurotransmisores son capaces de abrir un poco esta válvula para que esta tristeza o estas situaciones problemáticas no lleguen al borde. ¿Cuáles son esos neurotransmisores que fungen como reguladores de todas estas situaciones adversas de la vida ante las cuales se tiene que enfrentar cualquier persona? La serotonina, la dopamina, noradrenalina y la melatonina. Fíjense que en las personas que tienen una depresión, estos neurotransmisores se ha investigado que hay una merma o hay un desequilibrio en estos neurotransmisores que no permiten que esta válvula se abra y por tanto comience a haber un desborde de toda esta situación de tristeza, de problemas, angustias o cualquier otra situación que pudiéramos experimentar. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Por qué estos neurotransmisores fungen como válvula para regular toda esta situación? ¿Qué nos da la serotonina, por ejemplo? La alegría, la felicidad. La serotonina permite la regulación incluso del deseo sexual. La serotonina permite la regulación del apetito. ¿Qué nos da la melatonina? El sueño. De hecho, los pacientes esquizofrénicos no pueden tener porque no pueden mantener o iniciar un sueño. Sí, exacto. Y estos pacientes también. O tienen mucho sueño o no tienen sueño. Y la melatonina, que nos permite regular el tiempo de la vigilia y el tiempo del sueño, no están presentes. Ahora, la noradrenalina, ¿qué nos hace? Si ahorita sonara la alerta sísmica, que esperemos que no, porque yo no puedo correr y alguien tendría que cargarme para llevarme hasta allá afuera. ¿Qué pasaría si suena la alerta sísmica? Nuestros niveles de noradrenalina van a subir
y van a hacer que estemos alerta y que salgamos corriendo ante la situación de la alerta porque sabemos que va a temblar y que estamos en riesgo. La noradrenalina nos permite estar alertas ante el peligro. Si huele a quemado, corremos ante el peligro. Nos permite estar alertas ante cualquier estímulo de peligro o que ponga en riesgo nuestra vida, ¿no? Y pues la dopamina tiene que ver con estas situaciones que también se asocian mucho a la serotonina, tienen que ver como con esta gratificación o con esta recompensa, ¿no? ¿Hasta ahí tienen alguna duda, pregunta? Sí, como pudiera funcionar, por ejemplo, ante la recompensa de estar, no sé, por ejemplo, terminar un ejercicio, llega un momento en el que tú necesitas la recompensa de estar en calma, ¿no? ¿Y quién lo va a segregar? La dopamina. Entonces, imaginemos que todos o que estos neurotransmisores no están funcionando de manera correcta. ¿Qué va a hacer? Que esta válvula no se abra o que esta válvula no regule toda esta situación que puede sobrepasar a una persona y que le hace llegar a una situación de depresión. ¿Hasta ahí dudas, preguntas? ¿No? Bueno, pues teniendo esto en cuenta, cuando ya una persona está desbordada, va a llegar a una situación de un trastorno de depresión mayor. Vamos a ver que los síntomas de la depresión se van a clasificar en tres. Los síntomas afectivos, los síntomas cognitivos, que tienen que ver con el pensamiento y las funciones superiores mentales, y los síntomas físicos o los síntomas somáticos. Vamos a ir dándole lectura a los criterios diagnósticos de la depresión mayor. Está en su página 160. Vamos a empezar ahora con el segundo, no vamos a empezar con el primero porque ahorita les voy a explicar algo del primer trastorno. ¿Alguien quiere leer el criterio número A del trastorno de depresión mayor? ¿Qué nos dice? ¿Nadie? Sí lo tienen, ¿no? Pero hicieron la tarea y en su cuadro comparativo ahí está. ¿Qué dice el criterio número A del trastorno de depresión mayor? 5 más de los siguientes. 5 o más de los siguientes han estado presentes durante el mismo periodo de 2 semanas y representan un cambio de funcionamiento previo. Al menos uno de los síntomas es 1, estado de ánimo deprimido, o 2, pérdida de interés o de... Sí, el trastorno de depresión mayor nos va a presentar 9 síntomas. De esos 9 síntomas, por lo menos deben estar presentes 5 o más, y alguno de esos 5 tiene que ser el 1 y el 2, así como debe haber un cambio de un antes y un después. Porque fíjense que en el otro grupo hablábamos, por ejemplo, ahorita que veamos más adelante cada uno de los síntomas, alguien me decía, es que yo duermo mucho. Yo le decía, bueno, pues yo tengo que dormir mis 12 horas, porque si yo no duermo 12 horas, o 10 como mínimo, ando de malas, me duele la cabeza, pero ¿cómo puedo decir que yo no cumplo con el criterio del insomnio o de la hipersomnia? Pues porque no hay un antes y un después. Si yo, por ejemplo, durmiera 6 horas y con esas 6 horas estuviera bien todo el tiempo y llega un momento en el que comienzo a dormir más de 12 horas, sí hay un antes y hay un después, que nos los presenta claramente el criterio A cuando dice representa un cambio del funcionamiento previo. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Hay un antes y un después en esta sintomatología. ¿Y cuáles pueden ser esos 5 o más síntomas de los 9 que nos presenta la depresión mayor? El primero es un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días. Es decir, hay un sentimiento de tristeza profunda,
de vacío, de desesperanza. A esta persona se le ve usualmente lloroso, o en las notas clínicas lo van a encontrar como afecto lábil, ¿no? Como una labilidad emocional en este tipo de pacientes. ¿Dónde encajaría este primer síntoma? ¿En los síntomas afectivos, cognitivos o físicos? En los afectivos. El 1 y el 2 forman parte de los afectivos. Entonces, ¿cuál es el primer síntoma de la depresión? Un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, que se va a manifestar en tristeza profunda, vacío, desesperanza o un sentimiento de llanto o una labilidad emocional. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el segundo? ¿Alguien quiere dar lectura al segundo síntoma? Disminución importante de interés o placer por todas o casi todas las actividades, la mayor parte del día, casi todos los días. Uno se desprende de la información selectiva en el mundo de la selección. ¿Cómo se le llama eso? Eso ya lo vimos en psicosis. Clínicamente, ¿cómo se llama a una persona que tiene una disminución importante del interés o placer por todas o casi todas las actividades la mayor parte del día? Anedonia. La anedonia va a estar presente en la depresión. Esta persona no va a tener interés alguno en cosas que anteriormente le causaban placer, en cosas que anteriormente le causaban cierto gusto por hacer. No va a existir ese deseo, no va a existir ese gusto, va a disminuir. Eso se le llama ¿cómo? Anedonia. No hay interés ni placer por las cosas. El tercer punto, a partir del tercer punto y hasta el sexto, el 1 y 2 son los síntomas afectivos. Del tercero al sexto vamos a estar hablando de síntomas físicos o síntomas somáticos. 3, 4, 5 y 6. ¿Cuáles son esos síntomas físicos o esos síntomas somáticos que se presentan en la depresión? Pérdida de peso, hacer dieta o aumento de peso, también sería lo contrario. Puede ser la pérdida o el aumento de peso ante la pérdida del apetito o los atracones famosos que se puede dar en la depresión. Una persona o puede no tener apetito o puede tener mucho en esta forma como de llenar, si ya nos vamos como a las teorías, en esta forma de llenar el vacío que hay, o este sentimiento de vacío que experimenta, el querer llenarlo a través de los atracones, ¿no? Pero, bueno, esto fue la ignorancia. No es por ansiedad. Que también se va a hacer presente un poco de la ansiedad en estas personas. Sí, ahorita vamos a ir viéndolo un poquito más, ¿no? Puede ser que haya pérdida del apetito, o sea, que no quiera comer o que quiera comer mucho, ¿no? Por toda esta desregulación en general, ¿no? Ahorita vamos a ir como más a profundo cada uno de estos síntomas físicos. ¿Cuál es el otro? El cuarto. Insomnio o insomnia, casi todos los días. Que hace referencia o que duerme mucho o que de plano hay insomnio. Estas personas o no pueden conciliar el sueño y por eso hay que darle su chochito de diazepam para que pueda dormir, o de plano duerme mucho, ¿no? Por toda esta, pues si ya de entrada la melatonina no está siendo segregada, pues claro que va a haber una situación en torno a la vigilia y el sueño, ¿no? ¿Cuál es el otro? Agitación o retraso psicomotriz casi todos los días, o la fatiga o pérdida de energía. Es a lo que me refería, ¿no? Una persona deprimida o puede estar ansiosa con síntomas de ansiedad o
en esta agitación o de plano puede haber una... seguro sí, ya, ahora ya salió Intensamente 2, pero ¿alguna vez vieron Intensamente 1? ¿No vieron Intensamente 1? Sí. Sí. Bueno, quien vio Intensamente 1, tristeza es un claro ejemplo de la depresión. De cómo, ¿han visto cuando comienza a arrastrar la cobija? Y va toda así como aletargada, incluso que arrastra como los pies o le cuesta trabajo levantar las manos, ¿sí? Eso, no, más bien es un sentimiento, es un retraso psicomotor. Está aletargado. No es capaz de caminar, así como camino yo ahorita, pero no es porque tenga depresión, sino porque camino así un poquito. Pues así caminan los deprimidos, ¿no? Arrastran los pies. ¿Por qué razón? Porque hay un retraso psicomotor. ¿Sí? ¿Ahí tienen dudas, preguntas? ¿No? La sexta, ¿qué dice? El sexto punto. Fatiga, pérdida de energía, casi todo el día. No tienen energía para bañarse, no tienen energía para levantarse de la cama, no tienen energía para nada. Si tú le levantas la mano a un deprimido, ¿qué hace? Después de que se la sueltas, se le cae. No hay energía, no hay interés, no hay nada. ¿Sí? ¿Hasta ahí dudas, preguntas? ¿No? Ok. Vamos a ver cuáles son los síntomas cognitivos o los síntomas a nivel de pensamiento y que afectan las funciones superiores mentales. ¿Cuál es el séptimo punto? Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada, que puede ser delirante casi todos los días, no simplemente el autorreproche o culpa de estar en duda. Estas personas que van a tener un sentimiento de inutilidad, como yo no valgo nada, la gente estaría mejor sin mí, yo no sirvo, baja autoestima, un sentimiento de culpabilidad. Por ejemplo, como una persona que está atravesando por una situación de duelo pudiera estar inmersa en este séptimo punto. Es que si yo hubiera ido con él o con ella, no le hubiera pasado ese accidente. Claro. Exacto. Estas personas viven mucho a nivel de pensamiento con esta situación de no servir, no valer, culpas y viven mucho en el pasado. Los síntomas, si hiciéramos como una línea del tiempo, en el pasado vamos a tener a la depresión. ¿A quién tendríamos en el futuro? A la ansiedad. Porque estas personas, los ansiositos, están viviendo en algo que no está aquí y ahora. Y entonces comienza una situación de ansiedad porque cuando me vaya de aquí, seguro la moto se me va a descomponer y me van a atropellar y no voy a aguantar la moto porque tengo la herida y me voy a caer ya a futuro, cosas que ni siquiera están aquí, pero que generan ansiedad. Y el depresivo es pasado. Viven en esa situación de desesperanza, en esa situación de cosas que pasaron, que no están en su control. ¿Sí? Ok, el octavo punto que dice, hay una disminución De la capacidad para pensar, concentrarse o para tomar decisiones casi todos los días a partir de la información subjetiva o de la observación por parte de otras personas. Las personas que tienen depresión usualmente tienen incapacidad para concentrarse. También las funciones superiores mentales
cómo la atención, la concentración y la memoria están disminuidas en estas personas. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? No. Traumas, yo sé que muchos, pero esos ahorita no. Y el punto número 9 dice que este tipo de personas o algunos de los síntomas que pueden estar presentes de los 5 o más que tienen que tener es pensamientos de muerte, ideas suicidas o intentos suicida, que es algo que vamos a ver como más a detalle en un momentito, si es que nos da tiempo. Que no es lo mismo ideas suicidas, no es lo mismo intento suicida y tampoco es lo mismo pensamientos de muerte. Son cosas diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, una persona que tiene pensamientos de muerte, ¿a qué se refiere? Que se muera familiares cercanos a él. Pudiera ser que se mueran familiares cercanos a él, incluso un anhelo de decir, estarían mejor sin mí. Si yo me muriera, esta sería la solución a todos nuestros problemas. ¿Cuál es la diferencia entre ideas suicidas e intentos suicidas? La idea es lo que piensa y el intento es el hecho. Claro. Y aquí es donde quisiera ahondar más, porque la chamba de ustedes no solo está en administrar el fármaco ante este tipo de pacientes. La tarea de ustedes va más allá. Poder o ser capaces de establecer una alianza terapéutica con sus pacientes que tengan depresión. Porque ¿cuál va a ser la tarea de ustedes ante un intento o ante ideas suicidas? Vamos a contener, pero ¿y cómo se hace eso? Pues depende si ya se quiere aventar de la ventana o a intentar, ¿no? Bueno, eso ya es el Sería intento. Ajá. intento ¿Y la idea? La idea, pues, era de plantearle, ¿no? La vida. Es bonito. Se supone que como profesionales de la salud tenemos, ya que la identificamos, tenemos que referir al paciente, porque nosotros no estamos capacitados para poder dar una ayuda como tal. O sea, sabemos identificarlo, pero tenemos que referirlo. Bueno, Siempre que haya una situación de estas, si ustedes quieren lavarse las manos, no es tanto por lavarse las manos, sino por protegerse, hay que referirlo en las notas clínicas. Que no se les vaya a hacer fácil darlo por hecho. Si ustedes refieren en la nota clínica, el paciente presenta ideas suicidas, ya es chamba del psiquiatra o del médico el que está bajo su responsabilidad esa persona. Pero claro que en ustedes sí está el poder establecer la alianza terapéutica que les lleve a poder preguntarle a estos pacientes, por ejemplo, ¿has pensado quitarte la vida? Sí. ¿Qué hacen ante un sí? Indagar. ¿Cómo? Eso es básico. ¿Cómo has pensado quitarte la vida? Porque no es lo mismo alguien que le diga, quiero ahorcarme, alguien que te diga, es que en mi cuarto ya tengo en mi closet una sábana que he estado construyendo todos los días, la he estado cortando y he estado haciendo nudos para que nadie se dé cuenta, la tengo escondida ahí y entonces ya clavé y ya vi que sí me aguanta. No es lo mismo que les diga, quiero ahorcarme, a que les plantee toda la historia de que seguro ese paciente no puede irse de alta. Porque si llega a su cuarto, va a encontrar la sábana y se va a matar. Y entonces, ¿has pensado quitarte la vida? Sí. ¿Cómo? Si hay toda una planeación, eso hay que referirlo. Eso hay que plasmarlo, porque ya te está hablando de cómo quiere quitarse la vida, ¿no? Hay algo más planeado. Aquí solo te dice, no sé, quiero ahorcarme o voy a comprar una pistola así, pero ¿cuándo la vas a comprar? ¿Tienes dinero? ¿Dónde la puedes conseguir? O sea, como indagar, que te permita también, algo decían hace ratito aquí, que te permita ver qué cosas ancla a esa persona a la vida. ¿Por qué razón no te has quitado la vida? O si ya has pensado, ¿por qué no lo has hecho?
porque hay algo que todavía lo sostiene, ¿no? Claro. Que no lo deja hacer la acción. Que ahora que veamos suicidio, vamos a ver algunos mitos que hay en torno al suicidio y cómo justo podemos anclar o traer a las cosas que aún te mantienen aquí. Porque si ya lo tienes planeado, ¿por qué no lo has hecho? ¿Qué no te permite todavía hacerlo? Y de ahí valerte para seguir anclándolo a la vida, ¿no? Porque tener un poco de conciencia en ese momento de decisión. ¿cómo? Un poco de conciencia, quererlo hacer, llevarlo prácticamente ya a la acción, pero en ese momento, no. Pero ¿por qué no lo has hecho? Por eso un poco de conciencia en sí mismo, consciente, ¿no? Que a veces es mucho eso, ¿no? Mis hijos, ok, piensa en tus hijos, ¿no? ¿Qué de tus hijos? No, pues es que no sé cómo van a vivir sin mí, ok, ¿tú cómo crees que pudieran sobrevivir sin ti? No, pues es que veo que están pequeños. Como anclarlo más a esa idea que tiene que no le ha permitido consumar. ¿Sí? Sí. Ok. Sí, porque aparte hay una muy pequeña línea entre ese pensamiento y porque ellos están firmes que es una solución muy congruente y va a terminar todos los problemas. Y pues de cierta manera sí, ¿no? Pero eso se define ya hasta el final, ¿no? O sea, podemos encontrar ese punto de partida, pero ya cuando la idea ya se consuma, es muy difícil que el paciente se vea mismo. Además, ¿sabes? Muchas veces cuando están ante esta situación, ya hay delirios, hay alucinaciones también en la misma depresión, o el mismo tema del consumo de sustancias. En el otro grupo platicamos, se salió un ejemplo de un paciente que tiene una de sus compañeras. Él llega por consumo de sustancias y ha intentado degollarse 3 veces. Cuando ya hay un intento suicida, seguramente lo va a volver a intentar. Cuando ya hubo intento, cuando hubo ideación, habrá que estudiarlo, ¿no? Pero cuando ya hubo un intento, seguro lo va a volver a intentar. Este paciente ya es la 3.ª vez. Y ella le pregunta que por qué lo ha hecho, ¿no? Él dice que se siente vacío, que se siente solo, y entonces el único refugio era la droga, que le hacía sentirse no solo, pero la droga le lleva a las alucinaciones con unos muñecos que tiene. El paciente tiene 21 años, entonces en ese entonces era adolescente, y tiene unos muñecos, unos peluches que comienzan a hablarle. Y estos peluches le dicen que se mate. Entonces vean cómo desde el consumo de sustancias se pudo haber prevenido mucho, ¿no? Que obviamente ya llegó el consumo de sustancias, llegó el trastorno psicótico o la psicosis a flor de piel, trastorno psicótico breve, y que ya después llegó a la depresión y que ahorita ya le está causando, pues, obviamente, todos estos intentos suicidas. También entraría en algún punto de ese pensamiento. Por ejemplo, tengo conocido un amigo que intentó suicidarse 3 veces, cortándose las venas. Y pues fueron lapsos de 4 meses por cada uno. Y yo después pues dije, pues eventualmente lo va a hacer, ¿no? O sea, aunque lleve el tratamiento, pues él seguía teniendo esas mentalidades. Pero ya después tuvo a su hijo, pasó un tiempo y pues recapacitó, y en medio de una plática yo le pregunté, ¿cuándo te vas a tratar? Y dice, pues es que yo nada más lo hacía por atención de mi madre, o sea, realmente yo identifiqué que ese era el problema, solamente quería llamar la atención de la gente. Y porque la segunda digo, o sea, no te toques el cuello ya para que... Si lo vas a hacer ya, la banda es así, ¿no? Y ya le decía eso. Y me decía, no, es que solamente quería llamar la atención de mis padres, o sea, ya no lo pienso volver a hacer y ya no tengo esas ideas de querer quitarse vida.
Claro que cuando estemos ante una situación así, sí tomémoslo muy en serio, ¿no? No creamos que alguien quiere llamar la atención hasta que lo estudiemos bien. Porque algunos mitos en torno al suicidio sí son esos, ¿no? Ya lo hace porque quiere llamar la atención. Híjole, sí, pero está atentando contra su vida, ¿no? Pero también Acá y luego acá. puede ser, también es la falta de amor o aprecio propio. Sí, claro. Pero hay un No. libro de doctor maestro Sí. de dopamina, serotonina. Imagínate si ya no tienes contacto familiar con la persona afectiva, obviamente le vas a pensar a eso más. Sí necesita apoyo de Sí. Claro que sí. Sí necesita el apoyo. A mí, respecto a este tema, me parece importante que tendrá que atenderlo un especialista. Sí, Cuestiones mentales, sin embargo, nuestro trabajo como enfermeros es importante la comunicación que estamos con el paciente. Muchas veces nos mentalizamos a hacer el a solo trabajo muy administrar, técnico, ajá. nos olvidamos de esa parte. Yo trabajo en un quirófano y el lapso que tengo con los pacientes es muy corto. O sea, llega, hablas poquito y se va a su cirugía. Sí, Sin embargo, a veces en ese lapso pequeñito de acción corta, a veces te enteras de muchas cosas o detectas muchas cosas de ese tipo. sí. El consumo de sustancias, pero es en cuanto a la relación que estableces con tu paciente, que muchos dejamos de hacer. Y eso es lo que yo quiero dejar justo con ustedes, ¿no? La próxima clase, seguro esta clase no nos va a dar, pero la próxima clase sí que tengan como las bases de los auxilios primarios psicológicos, ¿no? Ante una situación de suicidio, ¿qué puedo hacer yo? Básico, establecer una relación terapéutica que te permita comunicarte con tu paciente, que te permita leerlo. Hay cosas que no te va a decir habladas, pero a lo mejor sí actuadas, ¿no? Y eso, que tú seas capaz de identificarlo. Y hay autores que hablan incluso de que la misma cura, la misma palabra o el mismo desbocarte, el mismo sacar, ya cura. Y entonces que puedan ser como esos primeros filtros antes de, o incluso para referir, ¿no? Si no eres capaz de identificarlo, pues seguro se te va a pasar, se te va a matar. El otro día, justo en el área de preparatorio, me dice una compañera, Sí. ¿sabes que esa paciente ya está bien encaminada? Porque ya se acordó de su cirugía. Sí, justo estaba la paciente muy enojada, ya me acerco, le expliqué por qué había retraso, cómo íbamos, y empezando a platicar, me dice, es que tengo mucho frío, no necesito. Y justo le digo, es que llevan un cobertor, explícale por qué va a haber retraso. A veces damos por hecho, ¿no? Está loca, está enojada, pero no indagas qué pasa. Sí, claro, lo que ella necesitaba en ese momento para aguantar. Y que le explicara Claro. por qué y que el cobertor porque tenía con eso se calma. Pero esa es la importancia de hablar, de buscar. Sí. Que o sea, técnicamente se conoce como una alianza terapéutica, es decir, ser aliado del paciente, pero que se traduce como escucharlo. Mucho de ustedes es la psicoeducación o la educación, el tema de cómo manejarse, y eso se va a dar a través de la alianza terapéutica. No hay humanismo a través del... Sí, claro. Sí, no solo son técnicos, no solo es la técnica, sino ser humano con el otro. Sí, porque se desenvolvió, ¿no? Aquí escucho a Rubén y luego a ver. Tengo una duda respecto, yo estoy también en el área de quirófano, ya después de que se desembarazan las pacientes, hay un lapso de tiempo en el que ellas se quedan mullidas, muy mullidas. Algo respecto a que se ve el contraste, por ejemplo, cuando la paciente nace su bebé por parto normal, se siente el apego mucho más rápido hacia su hijo, pero cuando es por cesárea se siente ese vacío por cierto tiempo. Y hasta después que ellas como que agarran la onda que ya su hijo nació, se da el apego. Pero existe
10, 20 minutos que la paciente sale del quirófano y que se va, o sea, está completamente ida hasta que no le da su jornada. Y estás con ella porque tienes que checarle signos cada 15 minutos, pero, o sea, sin embargo, la paciente sí refleja esa, ¿cómo decirlo? Está un poco ida de significativa. Que a veces tiene que ver con los delirium, que no es lo mismo delirios que delirium. Una cosa son los delirios. ¿Qué son los delirios? Son como Creencias falsas, ¿no? ¿Qué es? Ajá. ¿Y el delirium a qué se puede deber? A la anestesia, por ejemplo. ¿No? Entonces, estás anestesiado y ¿qué pasa? Pues apenas estás entrando en contacto con la realidad, contigo, y luego eres capaz de mirar por alguien más, ¿no? Yo lo veo como, digo, lo que me sucedió fue algo como muy reciente. Yo recuerdo que, o sea, mi anestesia solo fue pues la famosa raquia, solo fue hacia abajo, pero sí hubo un tiempo en el que ante el mismo dolor está poseída esa. Bueno, yo me quedé dormido ante el dolor, no tanto bueno, seguro por parte incluso de la anestesia, ¿no? Yo recuerdo hasta el momento en el que me comienzan como a succionar para limpiarme, porque tenía un dolor como aquí en el pecho. Y yo decía, la verdad es que me duele. Sí, pero es normal porque estamos como drenando, ¿no? Ok, vuelvo a quedarme como dormido y es hasta que el cirujano me estrecha su mano para decirme ya terminamos, como que yo regreso a la realidad y lo veo y solo le dije muchas gracias, ¿no? Pero es ahí como pensando como eso, ¿no? Que el delirio a lo mejor ante la anestesia, ante el mismo dolor, como que te vas, no en un tiempo prolongado, pero si no eres capaz ni de mirar por ti y ya luego miras por ti y como por el hijo, ¿no? Sí, o sea, yo le digo en ese caso porque después de eso hay pacientes que de verdad ya no te dan explicación. O sea, ya pasaron tiempo de que terminan los efectos residuales de la anestesia, no le dan enfocarse, no tienen ese apego. Entonces, pues sí, ya es algo más que se tiene que referir con médicos. Sí, porque pudiera ser, ahorita que veamos los especificadores, hay una depresión postparto. Entonces ahí, digo, el cardiera pasa a extraer esa parte. Sí, pudiera ser. No hay ningún apego con... Sí, que pudiera ser ante este desajuste hormonal tan solo, ¿no? Que si ya estamos hablando de que los neurotransmisores influyen, seguro que también las hormonas, y entonces el DSM nos habla que puede durar incluso como un momento, o incluso puede ser hasta una semana, como ese, o incluso que puede ser antes de que haya parto. Ahorita lo vamos a ir viendo como más a detalle, ¿no? Que sí se hace presente. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta en torno a los síntomas? ¿Cuáles son? Es pregunta de examen, ¿eh? ¿Cuáles son los 9 síntomas de la depresión? Bueno, obviamente no va a ser una pregunta así tan fácil. Va a ser, clasifica los síntomas de la depresión y describe. ¿Qué tienen que hacer? Clasificar en afectivos, físicos y cognitivos. ¿Cuáles son los que entran en los afectivos? ¿Cuáles son los que entran en los cognitivos? ¿Cuáles son los que entran en los físicos? ¿Sí? Y de todos esos, ¿cuántos tiene que tener una persona para que se considere depresión mayor? 5 o más. ¿Durante cuánto tiempo? 2 semanas. ¿Sí? Y esto mismo se va a replicar en la distimia. Vamos a la distimia. Eso es algo muy rapidito. ¿Alguien quiere ayudarme a dar lectura? La distimia va a ser lo mismo a la depresión mayor. ¿Se acuerdan cuando vimos esquizofrenia y trastorno esquizofreniforme? ¿Cuál es la diferencia entre la esquizofrenia y el trastorno esquizofreniforme? El tiempo.
Los síntomas van a ser los mismos, pero en el trastorno esquizofreniforme dura menos de 6 meses, de 1 a menos de 6 meses, y en la esquizofrenia más de 6 meses, ¿no? O 6 meses. Lo mismo va a pasar en la distimia. La distimia hace referencia a el trastorno de depresión mayor crónico. Es decir, que va a durar 2 años la sintomatología en la distimia. Pero los síntomas van a ser los mismos. Solo lo que va a diferenciar es el tiempo. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Profesor, ¿sí me podría hacerme favor de repetir lo de la distimia? Sí, la distimia hace referencia a el trastorno de depresión mayor crónico. ¿Cuál es la diferencia entre el trastorno de depresión mayor y distimia? El tiempo. El trastorno de depresión mayor va a durar 2 semanas y la distimia va a durar 2 años, pero los síntomas van a ser los mismos. Lo único que nos va a dar apertura a la distimia es la cronicidad, o lo crónico más bien. Muchísimas gracias, profesor. Sí, no hay de qué. Vamos a ver rapidísimo. Ya tenemos aquí. ¿Cómo es que se da la depresión en niños y adolescentes? Y para eso vamos a ver el primer trastorno, que es el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. Pongan mucha atención porque es curioso ver cómo en niños y adolescentes se hace presente en este trastorno. ¿Y alguien quiere ayudarme a dar lectura al criterio número A del trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo? 156. Accesos de cólera graves y recurrentes que se manifiestan verbalmente, por ejemplo, rabietas verbales y o con el comportamiento. Por ejemplo, agresión física a personas o propiedades, cuya intensidad o duración son desproporcionadas a la situación O provocación. Ok. Fíjense que la depresión, según los estudios, dicen que en los niños se va a manifestar de esta manera. Tengo un paciente de 4 años de edad. Le explico a sus papás que a él no podemos darle un diagnóstico. ¿Por qué razón? Para diagnosticar este trastorno de regulación disruptiva, ¿cuántos años tiene que tener? 6 años. Él tiene 4, pero presenta toda la sintomatología de un trastorno de desregulación disruptiva. ¿Qué sucede? Si el papá, los papás son separados, los papás tienen 22 años, el niño tiene 4, el niño vive con la mamá, de repente el papá se lo lleva a su casa, está todo el día, regresa con la mamá, los fines de semana la mamá le da chance a veces de que se quede con él, la abuelita es quien lo atiende. ¿Y qué pasa con este niño? Si están jugando, por ejemplo, y están jugando a armar como un rompecabezas y las piezas no son capaces de encajar entre sí, comienza una desregulación del estado de ánimo de este niño. Hay un choque que le lleva a hacer una rabieta, primero que no concuerda con su edad. ¿Por qué razón no concuerda con su edad? Porque hace un berrinche como si se tratara de un niño de mayor edad. Y además, en una edad muy elevada, que no es como un berrinche normal. Tarda mucho tiempo en que se le pase esa situación y además es como frecuente. Cuando no se le da algo que quiere, cuando se le tiene un retraso en el habla, tiene 4 años a esta edad, pues ya tendría que
que hablar, y este niño no es capaz de pedir, por ejemplo, que necesita agua, ¿no? Solo señala. Y entonces cuando el papá le pide que le dé el agua, viene otra vez este choque de la rabieta, de el tirarse en el suelo y la intensidad con la que ocurre es muy elevada. Ahí nos está hablando de este primer criterio con el que él cumple. Hasta ahí, sí fui como claro, como con este ejemplo, este niño, o no, díganme si no, porque yo doy por hecho, ¿no? ¿Sí? ¿Quieres que Profesor, claro? entonces el criterio A serían las rabietas. Sí. Ok. Que pudieran ser verbales e incluso también se puede ver manifestada en agresiones, ya sea a su persona, en patear, por ejemplo, cosas que son de interés para los padres, agarra el teléfono, por ejemplo, y lo avienta, porque sabe que eso es de interés para el papá, o sabe que es de interés para quien está haciendo el berrinche, y entonces, ¿qué hace? Lo golpea, lo tira. Incluso agresiones hacia su persona, ¿sí? No solo pudieran ser las rabietas, sino también las agresiones a su persona, las agresiones a la persona con la que está, o el daño a propiedades. Fíjense que eso en adolescentes se da mucho. Este es otro caso que tuve. En algún tiempo estuve tratando con víctimas de violencia doméstica. Pero las víctimas de violencia doméstica con las que trataba eran migrantes que están en los Estados Unidos y que buscan aplicar por una ley que se llama VAWA. Estados Unidos está en un compromiso de erradicar la violencia doméstica. Dice que si un ciudadano o un residente de su país generó violencia doméstica en un migrante, puede darle la residencia. Entonces estos pacientes o estas personas aplicaban para una residencia cuando se trataba, por ejemplo, atendí muchas madres y muchos padres que sufrían violencia doméstica por sus hijos en Estados Unidos, que sus hijos eran ciudadanos. ¿Y qué hacían mucho estas personas? Iban contra el carro, por ejemplo. En un querer agredir, ponchaban las llantas de los carros y comenzaban a rayonear el carro y le decían, a ver, hazme algo. Si tú te atreves a ponerme una mano o tú intentas hacerme algo, en este momento le llamo a la niña que venga por ti y te me vas. Imagínense la impotencia de ese padre o de esa madre. Y es algo real, ¿eh? O sea, no es que se los esté inventando. Esos eran mis pacientes en una situación de violencia doméstica de migrantes en los Estados Unidos. Claro, pues ellos tenían el sartén bajo el mango, ¿no? Porque ante cualquier cosa le llamo a la migra que te lleven. Así se manifiesta cómo poder dañar la propiedad o cómo manifestar su furia, su ira ante cosas que son de valor del padre o de la madre. ¿Sí me explico? Por eso puse ese ejemplo. No quiere decir que así va a suceder siempre, sino que ese es un ejemplo de cómo daña la propiedad que es importante para el padre, para la madre o para cualquier otra persona tratándose de niños y adolescentes. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, traumas? ¿Sí? Ok. ¿Cuál es el punto número 1? Trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. ¿Qué nos dice? Los accesos de cólera no concuerdan con el grado de desarrollo. Lo que les decía de este niñito, ¿no? Tiene 4 años, pero la cólera y la furia con la que se manifiesta parecieran de mayor edad. No concuerda con su desarrollo, no concuerda con su edad. ¿Sí? El C que nos dice. Los accesos de cólera se producen en término medio 3 o más veces por semana. Ok. Y fíjense que estas manifestaciones clínicas deben ser observables no solo por el padre, sino también nos dice más adelante que tienen que ser observables
por alguna persona externa, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, cuando se les lleva ante el consultorio, claro, es significativo que esa persona tiene un malestar clínicamente significativo, ¿sí? Es decir, que no solo los padres pueden observarlo, los abuelos, por ejemplo, los tíos o alguien cercano pueden manifestar que esa persona está, o ese niño no está actuando acorde a su edad, ¿no? O que la rabieta está siendo muy elevada, ¿sí? Patear, por ejemplo, es muy común en este tipo de niños. Patean a los papás. Bueno, es que es común, bueno, en la calle ver niños así manifestados, incluso golpean a la mamá o al papá y los papás no pueden con el niño. Exacto. ¿En qué momento ya se vuelve o se puede diagnosticar que ya es un trastorno? Justo, aquí ya nos dio el referente de esa situación. Ahora, habrá que ver cada cuánto se hace presente eso, ¿no? Aquí dice que puede ser 3 o más veces por semana que se producen estas situaciones. Pero también en el criterio E nos dice que estas situaciones han estado presentes durante 12 o más meses. Así ya podemos ir encasillando que se trata de esto, ¿sí? Dudas, preguntas. ¿Por qué es importante tomar en cuenta este trastorno para ustedes? Porque eso es lo que más me interesa, que ustedes le vean la funcionalidad de entender esto. Porque seguro también se van a encontrar con niños en su labor clínica y que sean capaces de identificar que pudiera no tratarse de un berrinche cualquiera y que tengan bases para que si el médico les está diciendo, es que se trata de un trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo, ustedes saben cómo se manifiesta en los niños una situación de depresión. ¿Sí? ¿Dudas? O sea, empezar a tener Un ojo clínico. O sea, que no se me los chamaqueen. Ustedes sepan, o sea, sí, yo sé de qué me está hablando, doctor, ¿no? Sí manejamos el mismo lenguaje. Sí sé que es un trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. O sí sé que en los niños se puede manifestar la depresión con las rabietas, con una exacerbación de su ira que le lleva a manifestar esa agresión de una manera desadecuada en torno a su edad. Sí, comprendo eso. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Pues vamos a quedarnos hasta aquí. La siguiente clase vamos a ver el tema del suicidio y cómo podemos abordar la alianza terapéutica para que ustedes puedan tener como algunas bases de los primeros auxilios psicológicos en torno a esta situación. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Por favor, respondan el cuestionario que voy a subir hoy de la unidad 6 o de la que se va a hacer presente en trastornos trastornos depresivos, y voy a cambiar la carátula que nos correspondía en torno a trastornos bipolares. Voy a poner más bien la conducta suicida y les haré llegar ahí algún estado del arte en torno a suicidio para que puedan leerlo. Por favor, lean. ¿Sí han estado leyendo los estados del arte? A ver, ¿de qué se trataba el estado de arte de los trastornos depresivos? De la labor del enfermero en torno a la depresión. Lean. Decía que como estando en como personal de salud, debemos de precisamente tener el conocimiento para poder identificar. Exacto. Y además también que tiene que ver mucho con lo que les insisto, ¿no? El escuchar, lo que fuimos construyendo aquí.
pero que si ustedes tienen la literatura en mente, pues claro, pueden hacerle ver al médico que lo que están haciendo no es estar echando chisme, sino que creo que la literatura dice que si establecemos una alianza terapéutica entre el enfermero y el paciente que vive una situación de depresión, la mejoría va a ser progresiva. Entonces ya se ve más pronto. Y no cree el doc que están echando chisme con el paciente. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Lo del caso clínico? Sí, me lo entregan, por favor. La que era para traer el caso clínico para el día de hoy. Y, ajá. Yo también. Bueno, ahorita lo checamos. Tráigamelo y ya. Y bueno, pues nos estamos viendo la siguiente clase. Que tengan una excelente fin de semana. Sí, tú sí lo traes, ¿verdad? Gracias. Sí, pónganmelo ahí. Sí, ¿cuáles son? Aquí los casos clínicos. Ajá. Ok, sí. Sí, estuve viendo. Ojo, cuando hagan los cuadros comparativos, por favor, saquen la información del DSM, porque me he dado cuenta que algunos lo googlean y les da información falsa. Saquen la información de las lecturas, ¿de acuerdo? ¿Puedo pegar los cuadros? Sí. Sí. Si quieres, ponlos. ¿Tienen tu nombre? Sí. Ok, sí, pónganlos. Está bien. Está bien. Yo lo reviso. Profesor, Sí. profesor, una pregunta. Mire, tengo duda del glosario. ¿Cómo se lo van? Ve que no nos ha comentado cómo se lo vamos a entregar. Yo ya le envié 15 que hice de las primeras clases. Quisiera ver cómo quiere usted que se lo entreguemos para que ya, a ver si ya la próxima semana se lo puedo llevar. Lo que les comenté es que para el glosario no tenían que entregar clase por clase, sino que al final entregaran las 80 palabras y claro, esas palabras las iban a ir recopilando a partir de las lecturas y a partir de lo que manejamos en clase, ¿no? Ok. Sí, pero se lo vamos a subir a la plataforma. Al final se va a entregar. ¿Cuáles pudieran ser esas palabras? Por ejemplo, ahorita ya llevamos delirios, sí o sí, Ándele, sí. delirios, alucinaciones, anedonia, abulia, alogia, todas esas tienen que estar. Ok, profesor. Sí, muchísimas gracias. Bueno, que tengan buena tarde los que nos siguen en Gracias, línea. igual. Hasta luego. Gracias, profesor. Buenas tardes. Bye, buena tarde. Gracias.